Yo era uno de esos niños que venía de Bélgica. Fue impresionante cómo la gente se acercaban, llorando, nos apretaba, nos abrazaba, como si fuéramos ángeles. Nosotros estamos ahí porque nuestros padres no podían volver. ¿Y qué podrían hacer 150 críos, hijos del exilio, que no conocen a sus abuelas, que no han podido estar allí? Entonces, ¿cómo haces para parar un contenedor con alas repleto de niños que vienen a conocer a su familia? ¿Qué rango de militar a cargo de decir no de ninguna manera? Me pasé décadas deseando no estar donde estoy. No tenés identidad territorial, identidad de espacio. Te encontrás con tus padres en un lugar que no conoces, entonces te quedas siempre un poco solo. Un niño de 7 años no sabe y nunca va a entender, por más de que vos lo sientes en un banco y te lo expliques, que esto es importante para el país. Y entonces desde ahí empezaron los problemas, o sea, la búsqueda de identidad. Antes del viaje era belga y después del viaje era belga y algo más. La película se llama Tus padres volverán, se estrenará en Montevideo el jueves 23 de julio, los acompaña su director Pablo Martínez Pesi. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, muy bien, gracias. Bienvenido, y narra la historia de la llegada desde Europa de estos 154 niños en uno de los episodios más extraordinarios y más emocionantes de esos años de recuperación de la libertad, de recuperación de la democracia, que fue la llegada de los hijos de exiliados. Algunos habían nacido en Europa. Algunos sí. En realidad sí, o en el extranjero. Inclusive uno de los protagonistas de la película había nacido en Chile en clandestinidad. Entonces, si no nacieron en Europa, se fueron apenas con 1 año o 2, algunos, y otros, bueno, un poco más mayorcitos, de 8 años, cuando les tocó, en el momento de su vida que les tocó exiliarse. Así que hay diferentes puntos de vista y diferente relación con el exilio, ¿no? Aquel que era un exiliado y no lo sabía, y aquel que era un exiliado y lo sabía, ¿no? Claro, el niño que le tocaba nacer en un lugar donde no estaba su familia, de donde no era su padre y su madre, y que era él mismo probablemente un exiliado sin entender por qué. Sí, sí. Por eso que la película toma este viaje de la llegada de los niños del exilio como punto de partida para hablar del exilio y la identidad de la familia. Porque para los más grandes, este hecho, esta llegada a Uruguay, era el reencuentro con aquellos que habían tenido que despedir, ¿no? Claro, que muchos ni siquiera pudieron despedirse formalmente, ¿no? Claro, y para los más pequeños era el encuentro con el Uruguay, con el país idealizado por los padres, aquel país que le decía, están tus abuelos, está la Rambla, está el mate, pero un niño que nace en Bélgica o que se exilia a Bélgica con 1 año, ¿qué entiende del Uruguay? ¿Qué entiende de la situación política, de lo que el Uruguay no representa nada para ellos? Claro. ¿No? Cuánta emoción y también cuánta tragedia, porque en definitiva ellos vinieron, yo lo recuerdo perfectamente, yo te decía fuera de cámara, yo estaba trabajando, yo estaba cubriendo como periodista ese hecho, además de que estaba cumpliendo con una misión de ciudadano allí en la Rambla, cerca del edificio de AEBU, donde terminaba el recorrido. Y bueno, esos niños llegaron en el medio de una caravana que los ovacionaba, y vos te ponías en el pellejo y ¿por qué me aplauden, ¿no? Es decir, hablábamos con Iturria sobre las miradas, con respecto a las pinturas, pero todos sabíamos que ellos venían en representación de sus padres que no podían volver. Pero ellos eran ellos. Entonces, claro, después volvieron y no había nadie aplaudiéndolos, ¿verdad? Muchos quisieron volver al país y no había nadie. Quizás estaba el abuelo, la abuela esperándolo, y después a muchos el regreso al país les resultó duro. Incluso algunos se volvieron a Bélgica o a España o a donde haya sido que vivieron, ¿no? Sí, el día ese fue increíble.
para todos, ¿no? Todos lo recuerdan. Hay testimonios en los que ellos narran de que no estuvo tan bueno, ¿no? O sea, como que el shock emocional para un niño que de repente no sabe ni siquiera hablar español, sentirse durante esos días como acompañado por su familia, pero solo, de alguna manera, ¿no? Y bueno, cuando tuvieron que volver años después, el país no era el mismo. Ese país que ellos habían encontrado con la llegada de Uruguay, que parecía, uno dice que parecía el país de nunca jamás, lleno de gente, contenta, te regalaban cosas en todos lados, te cantaban canciones, entrabas a donde querías. Volvieron a un país que, bueno, estaba tratando, después del 85, de recomponer a todo lo que había perdido por años, ¿no? Sobre todo la libertad. Esto es un documental, Pablo. Entrevistaste, obviamente, a muchos de aquellos niños que ahora tienen cerca de 30, 40 años aproximadamente. Sí, 45, 48 años inclusive, claro. ¿no? ¿Y con qué mirada de ellos te encontraste hoy, de adultos, sobre ese regreso? Sobre el regreso. Claro, este viaje para ellos significó como un quiebre muy importante, ¿no? Como hablábamos. A partir de este viaje ellos se dan cuenta de que son exiliados, de que son hijos de exiliados políticos y empiezan a entender un poco la historia de sus padres, por qué se tuvieron que exiliar, y también se dieron cuenta de que tenían una doble identidad que ellos que desconocían totalmente, muchos. Y para muchos de ellos fue un shock importante, inclusive en el desarrollo de sus vidas posterior, ¿no? Conflictos de identidad, conflictos con la familia, y otros que lograron de alguna manera hacerse fuertes con esta causa y dejar más en claro de qué es lo que querían de su vida, si era quedarse en el país donde estaban viviendo o volver al Uruguay y armar una familia también en honor a sus padres y tratar de recomponer todo aquellos que habían perdido, armar una familia en Uruguay ahora. ¿En honor o en pago de una deuda que no era de ellos? Quizás en pago de una deuda también. Muchos niños estaban como demasiado inmersos en el mundo en que vivían sus padres, ¿no? Aquella lucha desde el exilio para tratar de volver al país. Otros niños no tenían ni idea de nada y no comprendían. Y por más que, como dice uno de esos personajes en la película, por más que le trates de explicar a un niño todas estas cosas, si las entiende, la entiende a media, o si no, no las entiende, ¿no? Y entonces por eso que también la llegada al Uruguay fue impactante para ellos. Ser como unos rockstar en una caravana donde la gente se acercaba, los tocaba, como dice en el tráiler de la película, me tocaban como si fuera un ángel, ¿no? Es un testimonio muy fuerte, alguien que no entiende nada, que no sabe nada de español, y la gente le dice cosas que yo no entendía, ¿no? Me decía cosas que no entendía. ¿Se puede decir que después de estos 32 años hay una mirada menos eufórica sobre ese viaje y más crítica, sin que esto signifique juzgar a nadie, porque no creo que sea tu espíritu ni tampoco es el mío en hacer la pregunta, ¿no? Para muchos sí, hay una mirada menos eufórica, y también para aquellos que tienen esa mirada eufórica aún todavía, que por lo general son los más grandes o eran los conscientes de a qué venían. Exactamente, claro. Esta película, las experiencias que hemos tenido con las personas que la han visto, que se proyectó una sola vez acá en Uruguay, en el Festival de Cine del Uruguay, y fueron algunos de los niños que participaron, les hizo reflexionar sobre cosas que de repente ellos no se habían dado cuenta, inclusive con 40 y algo de años. Por ejemplo, ¿sobre qué? Sobre las realidades de otros niños. Claro. Claro que el que se fue y se exilió y el núcleo familiar estaba más constituido, los padres trataron o no eran tan no estaban tanto en la causa, o trataron de contemplaron más al niño. Ellos estaban como vinieron al viaje ya como con un terreno un poco más claro de lo que significaba. Pero hay historias de vida, de familias que son duras. Y que está clarísimo, porque el exilio es desgarrador, ¿no? Claro. Estos niños perdieron los juguetes, perdieron los abuelos, muchos no sabían qué era tener un abuelo. Y ese día pasaron a tener abuelos, primos, una familia, jugaban, iban a la playa, momentos sumamente felices, claro. Y tuvieron que volver. Lo triste de todo es que tuvieron que desprenderse una vez más.
La película tiene material de archivo de Canal 10 que retrata la llegada, parte de la llegada, y decidimos dejar un fragmento casi sin editar de los testimonios de un grupo de niños que se iban, y hay testimonios que son desgarradores. Es como una tristeza, contradictoriamente hablando, Sí. alegre, porque están con sus abuelos y tuvieron la oportunidad de conocerlos, pero una vez más tienen que volver a abandonarlos, sin saber cuándo iban a poder volver a verlos. Porque todavía y no... además con esa paradoja trágica que finalmente se despiden, pero vuelven a su lugar, que es donde estaban sus juguetes y sus padres, que por alguna razón no es su lugar, ¿no? Sí. La verdad que me parece fantástica la idea de reencontrarnos con estos hechos tan importantes, tan dramáticos, llenos de significados muchas veces paradójicos o contradictorios, ¿no? Sobre todo una persona que no lo vivió prácticamente. Claro. Tú eras ¿qué edad tenías en ese momento? Y yo tenía 3 años en el 83, que era la edad del niño más pequeño del vuelo. Y para mí eso fue una motivación. ¿Cómo se te ocurrió hacer este documental? Bueno, mirando un programa de Canal 10 que estaba, que Historias de Vida, Sí. ¿no? Estaban haciendo un informe sobre los 25 años del vuelo y vi las imágenes y lo primero que se me pasó por la cabeza, pero son niños, qué historia de vida traen, son muy pequeños, año 83, yo tengo 3 años. Claro. ¿Cuáles eran mis reacciones con 3 años cuando me encontraba contra con una multitud? No, nunca me encontré, pero Claro, sino claro. con personas que no conocía. ¿Cuáles eran las reacciones? ¿Qué conciencia yo tenía de todo? Y me acuerdo que me agarraba a la pierna de mi madre y me escondía porque me daba Claro. vergüenza cuando me presentaban a alguien que no conocía. Entonces, ¿cómo lo vive un niño que viene de otro lugar tan lejos? Y por eso es que para nosotros fue muy importante contar esta historia, no desde el lado de quién nos organizó, si bien se cuenta un poco el documental para dar un contexto, pero sí del lado de los otros, de los que no tuvieron que ver con la lucha política, pero sí vieron involucrados en ella, ¿no? De alguna manera, porque este viaje está clarísimo que fue una Claro, tenía un obra sentido magníficamente planeada. Tenía un sentido político, claro, estratégico. Si había que mandar un mensaje estaba clarísimo. Nosotros no podemos estar ahí porque nos echaron y somos uruguayos y estamos en el exterior y a través de nosotros van nuestros hijos. El abrazo que nosotros no podemos darle a nuestros familiares lo llevan nuestros hijos, que son el tesoro más preciado. Claro. Pero bueno, Esa era eran niños, ¿no? A mí me parece fantástico, además que llegue una generación que no tuvo nada que ver ni con esos hechos ni con los anteriores y que aporte este tipo de miradas, ¿no? Que nos obligan a ver desde otro lugar, este tipo de cosas que nos marcaron a todos como personas y como sociedad. La última, ¿dónde se da la película? Bien, la película se estrena el 23 de julio. A partir del 23 de julio. Sí, en el Movie Center, en Grupo Cine y en Live 21, que son las salas que vamos a estar. Invitamos a todos porque creemos que hicimos una película realmente dinámica, muy emotiva. Filmamos en 5 países, y bueno, y que llama mucho la reflexión. Yo prometo que cuando lo vayan a ver se van a ir a su casa hablando sobre muchas cosas. Que la película les va a hacer pensar bastante. Ojalá que así sea. Felicitaciones por la iniciativa y por el trabajo, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes que siempre están allí. Nos reencontramos en 7 días en una nueva entrega del Lado Oculto.